Les queríamos saludar previamente antes de la disertación del doctor Omar Pamech y intercambiar pues algunos los saludos y ver cómo se han sentido en el curso que hemos estado desarrollando, el curso taller. Va a ser un gusto oír sus opiniones con relación a eso. Creo que el doctor Jorge Polanco ha hecho un gran esfuerzo junto con todo el equipo para que podamos llevar con éxito este tipo de actividades y esperamos seguir apoyándolos. Tal vez alguno de ustedes quiera, antes de que empecemos con el doctor Mecha a oír y poder ir mejorando la actividad en determinado momento para quienes han llegado. Buenas noches, doctor Fong. Bienvenidos a todos. Es un gusto que nos acompañen otra vez por aquí, ¿verdad? Entonces, no sé si ya alguien ha llegado al hospital a hacer su práctica. Que comente que comente a los demás compañeros su experiencia y si no, pues ya cada uno llegará. Tan tímidos el día de hoy. Voy a llegar tímidos. Bueno, entonces el día de hoy pues nos acompaña el doctor Omar Pamech. Es un gran intensivista también del Hospital General San Juan de Dios. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto de saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Omar. Por aceptar. Ya hace años que yo pasé ahí, que aprendí del doctor Omar en el 2009, 2010 y 2011, ¿verdad? Y la máquina de gases del intensivo, ¿verdad? Esa es la típica de que uno no la tiene que tocar, pero si no, no aprende, ¿va? ¿Verdad, doctor? Sí, seguro, seguro. Ya hemos mejorado un poquito más. Ah, perfecto. Bueno, qué bueno, Omar. Los dejo en la palabra al doctor Fong. Gracias, Jorge. Bien, Omar, en realidad, pues en primer lugar, esperamos de que ya la recuperación sea plena de su salud. Gracias. Tanto nosotros a nivel profesional como los estudiantes hemos estado aquí con el deseo de complementar y oír su plática para los talleres que hemos estado llevando. Y creo que pues definitivamente la experiencia suya va a ser de mucho beneficio para poder ahondar en este tema y para los muchachos que llegan al externado, pues definitivamente eso les va a servir mucho para su práctica futura. El doctor Pamech es médico internista egresado de la Universidad de San Carlos y tiene la especialidad de médico intensivista, también efectuada en el Hospital General San Juan de Dios. Y pues le damos la gran bienvenida al doctor Pamech. Y como le repito, nos alegra que ya esté totalmente repuesto. Así que está en uso de la palabra. Bienvenido, doctor. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Agradezco la invitación a poder compartir con ustedes algo que a lo mejor no es nuevo. A lo mejor a los que han tenido en algún momento contacto con el ambiente hospitalario e incluso fuera del hospital, pues han podido tener alguna situación que eventualmente hayan visto o hayan puesto en práctica de lo que vamos a platicar el día de hoy. Solo vamos a compartir mi pantalla. No sé si la ven ahí. Sí la vemos, doctor. Ok. Bueno, como ya les había adelantado, doctor Fong, estamos trabajando en
En el Departamento de Cuidados Intensivos del Hospital General San Juan de Dios tenemos a cargo el posgrado de Medicina Clínica y Cuidado Intensivo avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues vamos a tocar algunos aspectos que creo que les van a ayudar a ustedes en el momento que tengan su contacto directo con la práctica hospitalaria. La reanimación cardiopulmonar no es una situación nueva, ha venido en el transcurso del tiempo desarrollando muchas características que hacen con ayuda de la tecnología poder nosotros tener la posibilidad de mejorar la sobrevida de los pacientes Están grabando. que presentan arresto cardíaco. Entonces, esto no es nada nuevo. Más o menos en los años 1700 se empezó a hablar de la reanimación cardiopulmonar como tal, por supuesto, no como la conocemos en la actualidad. Este personaje que ustedes pueden ver a la izquierda, pues era uno de los filósofos griegos que decía que podía devolver la vida a las personas que se les paraba el corazón, únicamente dándoles un soplo, dándoles un aliento. Entonces, a partir de ahí empieza la investigación en medicina y en el transcurso del tiempo hemos visto que se han desarrollado muchas técnicas y en la actualidad ya tenemos nosotros la posibilidad, con la ayuda de la tecnología, ya en tiempo real determinar qué está pasando con nuestro paciente y, por supuesto, poder intervenir de una forma más efectiva. El electrocardiograma en los años 50, 1950, fue una herramienta muy indispensable para poder salvar la vida de los pacientes que presentaban arresto cardíaco. Por supuesto, creo que todos en semiología hemos aprendido que auscultando de una forma adecuada podemos tener el 80%, 90% del diagnóstico de lo que está pasando con nuestro paciente. Ojalá pudiéramos tener la habilidad que tiene el personaje representado en la figura de escuchar y poder dibujar el electrocardiograma y saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero la tecnología es muy importante en este caso y pues bueno, ya tenemos dispositivos que nos hacen a nosotros tener una certeza de lo que puede estar pasando con el ritmo cardíaco de nuestros pacientes. Hemos evolucionado de lo eminentemente arcaico a lo actual en cuanto a la desfibrilación y por supuesto esto pues empezó con radiofrecuencia y en la actualidad pues ya tenemos incluso desfibriladores bifásicos que nos hacen que nuestro trabajo en la reanimación cardiopulmonar sea muchísimo más efectiva y eficiente. ¿Y por qué hablamos de desfibrilación? Bueno, la desfibrilación juega un papel muy importante a la hora de abordar a un paciente con arresto cardíaco. Y lo pueden ver ustedes en esta figura. Si yo no desfibrilo en los primeros 2 minutos, probablemente mi sobrevida va a ser extremadamente baja. Pero si yo inicio una desfibrilación de una forma muy temprana antes de los 2 minutos, probablemente la sobrevida va más allá del 30%. Entonces, esto es bastante significativo en cuanto a la oportunidad que le podemos dar a nuestros pacientes en el momento de que presenten una situación como una parada cardíaca, un arresto cardíaco, para tratar la manera de que puedan tener la circulación espontánea sin ninguna complicación, principalmente desde el punto de vista cerebral. Por supuesto, sabemos nosotros entonces que mientras más rápido hagamos la desfibrilación, vamos a tener una sobrevida, una supervivencia muchísimo más adecuada. Se debe al doctor Beck y al doctor Leininger formar el primer equipo de reanimación hospitalario. Eran medidas muy arcaicas, intentando saber qué pasaba con el grupo de pacientes que presentaban estas situaciones. Y se debe también a los doctores Safar y Gordon integrar las técnicas que hoy conocemos como reanimación cardiopulmonar y hacerlas una medida de aprendizaje con el mnemotécnico A, B, C y D. Esto fue a partir del año 1961 y desde ese entonces nosotros no hemos parado de saber
en cuanto a investigación, que esto poco a poco va haciendo una situación muchísimo más frecuente, pero a la vez muchas veces más fácil de identificar y por supuesto más fácil de tratar. Entonces, ¿bajo qué nos regimos nosotros? En el mundo existen múltiples instituciones que se dedican a investigar la reanimación cardiopulmonar y pues nosotros en América, principalmente dominados por el norte de América, hacemos cumplir los preceptos que da American Heart Association y pues estos, el último consenso o la última revisión fue en el año 2020. A partir de ahí han cambiado algunas cosas que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a tratar de identificar qué pasa desde el punto de vista epidemiológico. Por supuesto, nosotros como Guatemala, las estadísticas son muy poco actualizadas. Como país tercermundista, lamentablemente no estamos acostumbrados a tener estadística. Entonces, tenemos que basarnos en estadísticas del norte de América, de Europa, para poder saber cómo estamos parados. Y esto es a finales del año 2020, donde se decía que había en el mundo 11 personas que iban a morir en incendios, y la solución que se había presentado ya era tener extinguidores en lugares donde había posibilidades de presentar este tipo de incendios. Más o menos 115 personas iban a fallecer o fallecían en accidentes automovilísticos, y pues lo que vino a revolucionar y a disminuir la mortalidad fue el uso de cinturones de seguridad, más todas las intervenciones tecnológicas que tienen en la actualidad los vehículos automotores. Y si se dan cuenta, alrededor de 1,000 personas en el mundo diariamente van a presentar arresto cardíaco, y la única solución efectiva que se ha encontrado en la actualidad es un desfibrilador automático externo que sea portátil. Peor aún, ¿qué dice la epidemiología estadounidense? Más o menos 85% de las personas comen muy pocos vegetales y frutas. Esto pues obviamente hace que el tipo de alimentación sea muy desordenada. 62% de los encuestados admiten tener sobrepeso y obesidad. 1 de cada 5 personas hacen muy poco ejercicio, al menos de una vez a la semana. 30% refieren estar frecuentemente estresados, y tal vez lo más grave de todo esto es que 80% de las personas que acuden al médico van con la idea de que el doctor les va a decir que todo está bien, que no pasa absolutamente nada. Nosotros como médicos, al involucrarnos en algún tipo de entrenamiento, ya les tocará a ustedes al llegar a la vida hospitalaria, vamos a tener muchas alteraciones de nuestro horario. Entonces, vamos a tener que comer mal a las horas que se puedan, y probablemente si estamos acostumbrados a no tener un régimen alimenticio adecuado, el ambiente hospitalario favorece mucho el hecho de que estas situaciones se hagan muchísimo más poderosas, y eventualmente pues la falta de ejercicio, probablemente por falta de tiempo, la necesidad de dormir cuando se puede y la necesidad de comer lo que haya cuando se puede, nos haría a tener probablemente o a identificarnos con cualquiera de estas situaciones. Pero afortunadamente, pues debemos de conocer y saber algunos preceptos de la reanimación cardiopulmonar, y que vamos a tocar en este momento. Como les había mencionado anteriormente, nos basamos en las guías 2000, la revisión 2020 de American Heart. Pues esto no es nada nuevo para ustedes, como lo van a ver. Simple y sencillamente vamos a hacer algunos recordatorios de los puntos más importantes para que ustedes tengan la posibilidad de tener un rol más adecuado en el momento de estar en un equipo de reanimación cardiopulmonar. La restauración precoz de la función cardíaca preserva la función cerebral. Ese es el enunciado que ustedes siempre deben de tener en cuenta a la hora de enfrentarse con un paciente con arresto cardíaco. Entonces tenemos que correr, tenemos que hacer todo lo posible por iniciar compresiones torácicas y eventualmente ventilaciones en una persona que estamos determinando o diagnosticando que está en una parada cardíaca, y por consiguiente pues actuar de la forma más rápida posible va a hacer la diferencia en que quede una persona con un daño cerebral irreversible a una persona que recupere su estado de conciencia como si nada hubiera pasado.
Y pues como ustedes lo ven acá, el RCP es tan sencillo como CAB. Compresiones torácicas, liberación de la vía aérea o manejo de la vía aérea y respiraciones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, para el año 2020, esta es la cadena de supervivencia que da American Heart. Antes del 2020 hasta el 2015 solo habían 5 eslabones que eran establecidos por reconocimiento y prevención temprana, activación del sistema de emergencia, la reanimación de cardiopulmonar de alta calidad, la desfibrilación y los cuidados posparo cardiorrespiratorio. Para el año 2020 se agregó la recuperación, que es una situación muy importante a la hora de querer que esta persona se incorpore a su vida diaria sin ningún tipo de afectación. Entonces, el soporte vital básico se refiere específicamente a el reanimador va a activar el sistema de emergencia sin alejarse de la víctima. Eso es importante. Probablemente esto está enfocado directamente a tratar de dar soporte cardiovascular básico a nivel extrahospitalario. A nivel intrahospitalario es muy difícil que nosotros estemos solos con una víctima y por consiguiente, al ser un equipo de reanimación, tenemos que saber cuál es el rol que jugamos cada uno para poder actuar de la manera más eficaz posible. Iniciar la reanimación cardiopulmonar en un paciente que no responde, no respira o respira de una forma anormal. Y por supuesto, como les mencionaba, en un ambiente extrahospitalario, este tercer enunciado probablemente se va a poder cumplir. En un ambiente intrahospitalario, a lo mejor por lo menos 2 personas vamos a poder iniciar la reanimación cardiopulmonar. Si fuera solo un reanimador, entonces compresiones torácicas y ventilaciones, 30 compresiones con 2 ventilaciones. Eso es lo que dice American Heart. Y yo tengo que dar una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, debo de hacer compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 veces por minuto. Debo de comprimir a una profundidad mínima de 5 a 6 centímetros, alrededor de 2 pulgadas. Tengo que permitir la descompresión de la caja torácica completa después de cada compresión, reducir al mínimo las pausas de las compresiones y dar 2 ventilaciones después de 30 compresiones, siempre y cuando sea un solo reanimador. ¿De dónde sale esto? Hasta el año 2015 se tenía la idea de el A, B, C, D y D como mnemotécnico para poder abordar a los pacientes con arresto cardiorrespiratorio. A partir de este estudio que fue publicado en Critical Care Medicine en el 2015, ya tenemos que después de las compresiones torácicas a una velocidad adecuada y a una profundidad adecuada, con un ritmo de 100 a 120 por minuto, se está asociado a mejoría importante de la supervivencia. Entonces, ya el precepto de American Heart es CAB. Esto no aplica para la reanimación en pacientes con trauma, por ejemplo, que es totalmente diferente, donde sí sigue siendo el precepto A, B, C, D y E sin cambiar su orden. Entonces, ¿a qué me refiero con todo lo que hemos hablado? Bueno, la persona, el reanimador, identifica a un posible paciente con arresto cardiorrespiratorio, le pregunta si se encuentra bien, si no responde, no respira, entonces lo primero que vamos a hacer durante 10 segundos es tener la maniobra frente-mentón, es extender la vía aérea para tener una adecuada liberación de la vía aérea. Ver, oír y sentir. Veo que el paciente no está respirando, oigo si realmente tiene o no respiración y siento si hay exhalación. Esto es durante 10 segundos y si esto se determina de que no existe nada de eso, entonces empezamos las compresiones torácicas. ¿Cómo comprimir el tórax? Bueno, posicionamiento. Primero hablamos de las manos. La mano no, en un paciente masculino, la mano no dominante va en la línea esternal, sobre el esternón. El corazón anatómicamente se encuentra en el mediastino medio, ¿sí? No está ni al lado derecho ni al lado izquierdo. El punto apexiano está sobre el lado izquierdo, pero la masa cardíaca general está en la línea media del cuerpo. Entonces, la
palma de la mano y la porción hipotenar específicamente va en el centro, en el hombre va en medio de las tetillas y en la mujer se posiciona en el inicio de la línea de las mamas. A ese nivel yo pongo mi mano no dominante en contacto con la piel del paciente. Por favor, podemos apagar los micrófonos, si fueran tan amables. Gracias. Ok, entonces la mano dominante la coloco entrelazada sobre la mano no dominante y tengo que tratar la manera de que mis hombros queden paralelos a las manos. Con eso yo voy a hacer un ángulo completamente de 90 grados con mi torso y por consiguiente la fuerza que yo voy a aplicar viene directamente desde los hombros hacia las manos y con eso yo voy a lograr unas compresiones efectivas al ritmo de 100 a 120 por minuto. Entonces, si estoy yo solo, como habíamos hablado, 30 compresiones y luego doy 2 ventilaciones. Entonces, esto lo hago durante 5 ciclos, o sea, repito 5 veces 32. Esto se tarda alrededor de 2 minutos y por consiguiente se habla de una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Si somos 2 reanimadores, entonces al término de 5 ciclos o al término de 2 minutos, hacemos el cambio. ¿Por qué razón? Dar reanimación cardiopulmonar cansa bastante, ya ustedes lo podrán experimentar, y yo no tengo la capacidad de dar 4 minutos seguidos de compresiones torácicas. Probablemente sí, pero después de los 2 minutos ya la fatiga muscular del reanimador va a estar presente y por consiguiente ya voy a disminuir la calidad de la reanimación que puedo estar dando. Perdón, un poquito ronco todavía, pero ahí vamos. ¿Y a qué me refiero con compresión y descompresión? Yo tengo la porción hipotenar de mi mano no dominante pegada al paciente sobre el esternón, con la mano dominante entrelazada por arriba, y voy a hacer la compresión de la caja torácica alrededor de 5 a 6 centímetros o 2 pulgadas, y después de cada compresión yo tengo que hacer que se descomprima completamente la caja torácica. Con eso lo que logro es que el corazón se llene de sangre y por consiguiente puede ser más fácil la recuperación de la circulación espontánea. No tan rápido y no tan fuerte, a un ritmo de 100 a 120 por minuto con una compresión de 5 a 6 centímetros de profundidad. Esto va a hacer que nosotros podamos dar una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Conste que aquí no estamos hablando de fármacos, es únicamente maniobras sencillas y por eso es soporte vital básico. Ok, bueno, hay un apartado especial que son los pacientes que yo sospecho que probablemente tienen consumo de opiáceos y que no respondan, no respiren con normalidad, pero tengan pulso. Entonces aquí se aconseja administrar naloxona intramuscular. Si fuera el caso, probablemente en el ambiente intrahospitalario, estas personas ya están con una vía periférica canalizada, entonces lo puedo aplicar por vía intravenosa. La dosis que se sugiere es de 0.4 a 4 miligramos, repetir cada 2 o 3 minutos y tratar la manera de no exceder los 10 miligramos de naloxona. El algoritmo establecido para estas situaciones, entonces yo compruebo si la víctima responde o no responde, pido la ayuda, activo el sistema de emergencia. En el caso del San Juan de Dios, es paciente en paro, no hay ningún tipo de palabra diferente y lo primero que voy a hacer es dar la naloxona y poner el desfibrilador inmediatamente para ver qué está pasando con esta persona. ¿La persona entonces ventila con normalidad? Sí, sí ventila con normalidad. Lo que tengo que hacer es evitar que se deteriore. Vamos a hablarle a la víctima, posicionarla de una forma adecuada para liberar la vía aérea. El uso de naloxona indispensable y continuar observando hasta que llegue alguien que pueda determinar qué es lo que puede estar pasando con este paciente. Si la persona no ventila con normalidad, entonces administro la naloxona e inicio la reanimación cardiopulmonar, las compresiones torácicas. Tratar la manera de dar las compresiones torácicas hasta que esta persona, hasta que yo reciba la ayuda necesaria o hasta que recupere la circulación espontánea. Ok,
Entrando ya en materia de lo que probablemente a ustedes les va a interesar un poquito más es hablar de los ritmos que se pueden presentar en un evento de arresto cardíaco. Y hablamos de ritmos definitivamente del corazón, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tienen 4 ritmos de los cuales es indispensable saber identificarlos. ¿Por qué razón? 2 de ellos son ritmos desfibrilables y 2 de ellos son ritmos no desfibrilables. Entonces, este es un ritmo de fibrilación ventricular, este es un ritmo de taquicardia ventricular y la característica es que esto no tiene pulso, el paciente no se le detecta pulso. Estos 2 ritmos son desfibrilables. Este es un ritmo de actividad eléctrica sin pulso. Si ustedes se dan cuenta, puede ser un ritmo sinusal. La única diferencia es que el paciente no tiene pulso. Y esto es un ritmo de asistolia. Estos 2 ritmos son no desfibrilables. Por consiguiente, yo tengo que saber qué ritmo presenta mi paciente para poder actuar de una manera más eficaz. Ok. Y cuando hablamos de desfibrilar de una forma inmediata, no es solo colocar el desfibrilador y ver qué pasa. Yo tengo que saber posicionar las palas de mi desfibrilador para poder dar una descarga eléctrica adecuada. Entonces, afortunadamente, los desfibriladores actuales ya vienen con las palas identificadas. Una pala dice esternón, otra pala dice apex. Es muy difícil que nosotros nos podamos confundir a la hora de colocarlas. ¿Dónde voy a colocar las palas para que sea una desfibrilación adecuada? Bueno, la pala de esternón la voy a colocar en la línea paraesternal derecha, por debajo del segundo espacio intercostal, y la pala de apex la voy a colocar entre la línea axilar media y la línea medio clavicular y por debajo del cuarto espacio intercostal. Con ese posicionamiento yo voy a saber que la descarga eléctrica va a pasar por toda la masa ventricular, que es lo más importante, y por consiguiente puede restablecer la circulación espontánea sin necesidad de hacer tanto esfuerzo. Si yo coloco de una forma no adecuada las palas, muy probablemente la descarga eléctrica no va a pasar por toda la masa ventricular y por consiguiente estoy dando una desfibrilación inefectiva y lo único que estoy haciendo es quemar al paciente. Ojo con esto. Si ustedes eventualmente han tenido la posibilidad de presenciar una desfibrilación, las palas hay que lubricarlas con gel. Nunca una sobre otra. El gel se coloca en cada pala por separado o se coloca en la piel del paciente. Nunca frotar, por favor, las palas entre sí, porque lo único que vamos a hacer es provocar una descarga que nos va a afectar a nosotros como reanimadores. Ok, en el ambiente intrahospitalario entonces ya dejamos todo lo que es lo extrahospitalario. Lo que tenemos que tomar en cuenta son puntos muy importantes y probablemente lo que más nos interesa en el soporte vital básico es minimizar las interrupciones para alcanzar fracciones de compresiones la fracción de compresión más alta posible, al menos el 60%. Y pacientes con vía aérea avanzada, y vía aérea avanzada se refiere a un paciente que ya está intubado, entonces ya ahí yo no tengo que pensar en 32, yo ahí voy a ritmo, el que da las compresiones torácicas va a un ritmo de 100 a 120 por minuto, comprimiendo el tórax más o menos a una profundidad de 2 pulgadas, permitiendo la descompresión en cada compresión. Y la persona que va a estar a cargo de la ventilación tiene que dar una ventilación o una respiración cada 6 segundos, o sea, 10 ventilaciones en un minuto. Ya no hay ahí comunicación entre uno y otro, sino que voy a dar durante 2 minutos las compresiones y la persona que está dando las compresiones y voy a dar 10 respiraciones en un minuto, o sea, 20 respiraciones en un periodo de 2 minutos únicamente. En caso de paro presenciado, tenemos que tener presente de que lo primero que tenemos que hacer es desfibrilar al paciente. ¿Por qué razón? Lo más seguro es que esta persona hace una fibrilación ventricular y por consiguiente dar una descarga va a favorecer que pueda retornar más rápido a la circulación espontánea. Y bueno, ¿por qué estamos hablando nosotros de esto? Está totalmente establecido que la fórmula que
provoca una mejoría en la supervivencia es tener el conocimiento médico, la educación eficiente, lo que estamos haciendo, la implementación local, y esto va a tener como resultado una supervivencia muchísimo más adecuada en este grupo de pacientes. ACLS menciona el puñetazo precordial. Les soy muy honesto, nosotros no lo utilizamos porque en el ambiente hospitalario tenemos el acceso a un desfibrilador de una forma temprana. Entonces, es muy difícil que nosotros tengamos que golpear el tórax de una persona por falta de. Este puñetazo está indicado cuando se presenta específicamente una taquicardia ventricular sin pulso o inestable y que no tengamos un desfibrilador. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos determinar sin poder ver un electrocardiograma qué ritmo tiene el paciente. Entonces, poderlo aplicar en la vida real es un poquito complicado. Si lo llegáramos a utilizar es con el puño cerrado, se deja caer sobre el lugar donde anatómicamente está posicionado el corazón con la mayor fuerza posible para intentar hacer una desfibrilación mecánica a la fuerza. Es muy difícil de conseguirlo, pero pues está descrito. Y a lo mejor esto es el punto, la diapositiva más importante de toda la presentación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a abordar la reanimación cardiopulmonar? Bueno, identificamos a la persona que está en arresto cardiorrespiratorio. El oxígeno es indispensable y tener el desfibrilador es indispensable. Yo coloco el desfibrilador en la posición que ya aprendimos e identifico, ¿es un ritmo desfibrilable o no? Si es un ritmo desfibrilable, y estamos hablando de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, administro la descarga. Ojo con esto, hay desfibriladores monofásicos y desfibriladores bifásicos. En los hospitales probablemente tengamos de los dos. Nosotros en el intensivo, por ejemplo, ya manejamos únicamente desfibriladores bifásicos. Los monofásicos han quedado un poquito en desuso. ¿Cómo identificarlos? Muy sencillo. Los desfibriladores monofásicos tienen la carga hasta 360 joules y los desfibriladores bifásicos tienen la carga hasta 200 joules. Entonces, yo tengo un desfibrilador, ya identifiqué que es monofásico o bifásico, le tengo que dar toda la carga, 360 o 200, según sea el caso, y administro la descarga. Luego de administrar la descarga, yo no me quedo a ver qué pasó con el ritmo del paciente. Yo doy la descarga y quito las palas inmediatamente y se inician las compresiones torácicas durante 2 minutos. ¿Sí? Ya con eso, yo en 2 minutos tengo que saber que el paciente debería tener un acceso venoso periférico o central en su defecto, es muy difícil poderlo tener central, o intraóseo. Dentro del hospital, muy probablemente, como les había mencionado anteriormente, nosotros tenemos a un paciente que tiene un acceso venoso periférico ya canalizado. Entonces, administro la reanimación cardiopulmonar con presiones torácicas durante 2 minutos y luego de 2 minutos vuelvo a determinar qué ritmo tiene el paciente y ahí nos vamos. Cuando hablamos de ritmos que sí son desfibrilables, hasta después de los primeros 2 minutos, yo puedo pensar en dar fármacos, antes no. ¿Por qué razón? Yo necesito que con los primeros 2 minutos de compresiones torácicas llenar el corazón de sangre, para luego ya pensar en fármacos. El fármaco por excelencia es la adrenalina. Se da 1 miligramo de adrenalina en bolus, seguido de un bolus de solución para poderlo infundir dentro de la circulación periférica que llegue al corazón. Y la adrenalina tiene una vida media de 3 a 5 minutos, entonces no tengo que estar repitiendo la adrenalina de forma constante. Y así nos vamos, damos 2 minutos de reanimación, pasamos la primera carga de adrenalina y a los 2 minutos siguientes vemos qué ritmo tiene el paciente y nos vamos. Luego de 4 minutos o de 6 minutos con la primera administración de adrenalina y yo no recupero la circulación espontánea, ya puedo pensar en amiodarona o lidocaína, eventualmente norepinefrina para poder tener un soporte vasopresor más importante y eventualmente recuperar la circulación espontánea. El tiempo que sea necesario, al final de la plática vamos a ver cuánto tiempo nosotros tenemos que dar las reanimaciones. Caso contrario, el ritmo no es desfibrilable. Estamos hablando de una asistolia o una actividad eléctrica sin pulsos. Aquí sí,
inmediatamente yo administro la adrenalina, 1 miligramo de adrenalina e inicio las compresiones torácicas. 2 minutos de compresiones torácicas, administro la adrenalina y así nos vamos. Tratar la manera de tener una vía aérea avanzada. Si no se puede intubar al paciente, no hay que estresarse. Son más necesarias las compresiones torácicas que un tubo orotraqueal. Yo puedo dar las ventilaciones con la bolsa y mascarilla, que esto no va a hacer de que el paciente tenga o empeore su pronóstico por no estar intubado. Lo ideal es que sí se haga, pero yo tengo que dar las compresiones torácicas durante 2 minutos y luego pensar en términos de 10 a 15 segundos intubar a un paciente. Si eso no es así, porque yo no puedo intubar o porque no hay quien lo pueda hacer o porque no tengo tubo o cualquier situación, no me tengo que estresar. Yo doy la reanimación, las compresiones torácicas durante 2 minutos más y voy esperando que alguien lo pueda intubar. Así nos vamos, el ritmo no es desfibrilable y otra vez 2 minutos. Aquí lo importante es tratar la manera de saber que la calidad de la RCP, ya lo habíamos mencionado, al menos comprimir el tórax de 5 a 6 centímetros, permitir la descompresión del tórax luego de cada compresión, evitar o minimizar las interrupciones. Tenemos que dar el 60% de las compresiones torácicas sin interrupción durante los 2 minutos que tarda el tiempo de reanimación. Y tratar la manera de ver si tenemos acceso pues una capnografía para ver realmente qué está pasando con el cerebro. Ya habíamos hablado de la desfibrilación bifásica y la desfibrilación monofásica. Bifásica de 120 a 200 joules, los recomendables son 200 joules. Y la desfibrilación monofásica 360 joules. La farmacoterapia intravenosa, adrenalina, cada 3 a 5 minutos, probablemente adrenalina cada 4 minutos de reanimación, puedo repetirla. Amiodarona, dependiendo de cómo se comporta el ritmo del paciente, y lidocaína. El manejo avanzado de la vía aérea, como les había mencionado, tratar la manera de tener un tubo endotraqueal, pero pues, como les repito, no estresarse si no se puede intubar a la persona. Y cuando tengamos retorno de la circulación espontánea es porque va a haber presión arterial y va a haber pulso. Pulso a nivel carotidio. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si mi paciente tiene pulso carotidio, por lo menos tiene 60 milímetros de mercurio de presión sistólica. Si mi paciente tiene pulso femoral, por lo menos tiene 80 milímetros de mercurio de presión sistólica. Si mi paciente tiene pulso radial, por lo menos tiene 90 milímetros de mercurio de presión sistólica. Mientras más periférico al corazón esté el pulso presente, mejor presión vamos a tener. Pero el pulso que se debe de buscar es el pulso carotidio específicamente. Y bueno, pensar siempre en las causas reversibles, que ustedes probablemente han escuchado las H y las T. Las H, la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis en base a acúmulo de hidrogeniones, la hipo o la hiperpotasemia, la hipotermia, y las T's, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, tóxicos, tromboembolia pulmonar o infarto agudo del miocardio o trombosis coronaria. Entonces, en esto se resume específicamente la reanimación cardiopulmonar. No hay más allá. Si nosotros llegamos a cabalidad, identificamos adecuadamente el ritmo para poderlo desfibrilar o no, creo que ahí estamos ayudando a que la sobrevida de nuestro paciente sea muchísimo más adecuada. ACLS 2020 ya habla del neuropronóstico, importantísimo. ¿Qué pasaba? Nosotros antes dábamos reanimación cardiopulmonar y el paciente automáticamente quedaba intubado, sedado durante 48, 72 horas para tratar la manera de darles reposo al cerebro y pues con esto evitar algún daño que pudiera haber tenido secundario al arresto. Ahora pues ya hablamos de pronóstico neurológico como tal. Por supuesto, en las primeras 24 horas de reanimación, a las 48 horas y a las 72 horas después de recobrar la circulación espontánea. Durante las primeras 24 horas, el tratamiento clínico nos dice, tratamos la manera de meter en hipotermia a nuestro paciente. Meter en hipotermia un cuerpo es muy fácil, muy sencillo. Con el simple hecho de tenerlo descubierto, de pasarle soluciones frías al ambiente, vamos a hacer que el paciente pierda temperatura de una forma bastante rápida.
No sé si pudieran apagar sus micrófonos, perdonen. Entonces, el problema aquí es recalentar a la persona. El recalentamiento, existen protocolos, la mayoría de protocolos habla de recalentar alrededor de 0.2 a 0.5 grados centígrados cada 2 o cada 3 horas. Eso es lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, meter en hipotermia a una persona posarresto cardíaco es un protocolo muy complicado que al menos en Guatemala no es posible hacerlo hasta el momento. Los diagnósticos por imágenes, en las primeras 24 horas luego de arresto cardíaco, una tomografía cerebral y luego de 24 horas una resonancia magnética. La tomografía es para determinar si hay edema cerebral o no secundario al arresto cardíaco. Y la resonancia me va a determinar si ya tengo datos de isquemia o eventualmente de hemorragia cerebral que no pueden ser visualizados en una tomografía y que probablemente antes de 24 horas la tomografía no es el método diagnóstico ideal por imágenes para determinar este tipo de situaciones. Ya la resonancia magnética, por supuesto, que lo va a detectar y con mucha precisión. Desde el punto de vista electrofisiológico, luego de 24 horas, yo pienso en potenciales evocados somatosensoriales para determinar cuál es la función cerebral y eventualmente determinar si tenemos o no presencia de actividad epileptiforme secundaria al arresto cardíaco. Identificar también luego de 24 horas un electroencefalograma. En el intensivo nosotros tenemos ya monitores con los cuales vigilamos la oximetría regional de cada lóbulo cerebral y pues por consiguiente tenemos también un electroencefalograma en tiempo real para determinar cómo está nuestro paciente. Esto nos ayuda mucho a saber en dónde estamos parados, qué esperar. Pero algo muy importante, podemos tener nosotros nada de esto. Si nosotros tenemos una vigilancia estricta de la respuesta pupilar del paciente, nos podemos dar una idea en dónde estamos parados, cuál es el escenario luego de quitar la sedación. Ok. Luego de tener ya la recuperación de la circulación espontánea de una forma adecuada, con buen ritmo cardíaco, con buena presión arterial, entonces tenemos que pensar en dos fases: la fase de estabilización y el manejo continuo de las actividades y emergencias adicionales. Entonces el algoritmo dice, yo tengo recuperada la circulación espontánea, tengo que tener adecuado manejo de la vía aérea con un tubo orotraqueal, ver parámetros ventilatorios, pues desde el punto de vista ventilatorio lo que tengo que saber es que el paciente tiene que estar en una modalidad controlada con un aporte de oxígeno adecuado, siempre y cuando tengamos presentes parámetros de protección pulmonar. ¿Qué tengo que lograr? ¿Cuáles son mis objetivos? Una saturación de oxígeno que vaya entre 92 a 98%. Probablemente nosotros en el intensivo, pues con 92, 93 es suficiente. Una presión arterial de CO2 que vaya entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y desde el punto de vista hemodinámico, yo necesito una presión sistólica que esté más de 90 milímetros de mercurio y una presión media que esté más de 65. Con una presión sistólica más de 90 milímetros de mercurio, yo sé que puedo estar dando una presión de perfusión cerebral adecuada, y con una presión arterial media que esté arriba de 65 milímetros de mercurio, yo tengo buena perfusión renal y por consiguiente el desorden metabólico puede ser muchísimo más favorable. Hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones. Con esto, esto es con el objetivo de determinar si el paciente sufrió un infarto o no. Y si sufrió un infarto, pues saber si tenemos choque cardiogénico o no secundario al infarto. Entonces, nos preguntamos ya en el manejo continuo y de actividades y emergencias adicionales. ¿El paciente sigue órdenes? Sí. ¿Está despierto? Bueno, dar otros tipos de tratamientos para corregir la causa del arresto cardíaco. El paciente está comatoso, entonces hipotermia, que ya hablamos de que nosotros no lo hacemos, la tomografía cerebral, el electroencefalograma y pues buscar qué otra cosa puede estar pasando con el paciente. Importantísimo esto luego del paro respiratorio, no podemos dejar al paciente ventilado, sedado y pues que volverlo a ver en 48 horas. Esto es lo que ha cambiado a partir del año 2020. En el embarazo, en la persona embarazada, la mujer embarazada, pues ya sabemos que tenemos una situación muy especial, estamos hablando de 2 vidas.
Entonces, el soporte vital y el soporte avanzado es el mismo, ¿sí? RCP de alta calidad, desfibrilación si está indicado, y pues obviamente medicamentos como la adrenalina. Activamos el equipo de paro cardíaco en mujeres embarazadas, pues en el departamento de ginecobstetricia específicamente, y hay que buscar qué pudo haber llevado a esta señora al paro cardiorrespiratorio. Intervenciones en la madre específicamente. Intubarla, la mujer embarazada, dependiendo de la edad gestacional, ya se considera que es una persona que tiene el estómago lleno, entonces yo tengo que asegurar que la vía aérea va a estar totalmente despejada y por consiguiente aquí sí probablemente necesito que esta señora esté intubada. Oxígeno al 100%, evitar dar exceso de ventilación. Acuérdense ustedes que la mujer embarazada fisiológicamente ya lava un poquito de CO2, entonces si nosotros damos muchas respiraciones en muy poco tiempo, vamos a hacer de que este CO2 esté muchísimo más bajo y eso también es contraproducente para el cerebro. Colocar una vía endovenosa por arriba del diafragma, aquí sí, a nivel del cuello o a nivel de las extremidades superiores. ¿Por qué? Pues obviamente el retorno venoso por debajo del diafragma está comprometido por la compresión que provoca el útero a nivel de la vena cava inferior. Si se está administrando sulfato de magnesio, pues suspenderlo y dar gluconato de calcio o cloruro de calcio. Las intervenciones obstétricas, bueno, el desplazamiento uterino lateral, aquí se habla únicamente desde el punto de vista de una maniobra de colocar un poquito en una posición hacia izquierda a la paciente para tratar la manera de que el útero se desplace y no comprima la vena cava. O simple y sencillamente con la mano desplazar el útero hacia la izquierda para tratar la manera de liberar la vena cava. Y pensar en la cesárea perimortem. Definitivamente eso es indispensable. Tratar la manera de pensar en la cesárea perimortem si yo luego de 5 minutos no recupero la circulación espontánea. Esto pues va a favorecer que el producto, el feto, tenga una mejor sobrevida. Y algunas posibles causas etiológicas de paro cardíaco en la mujer embarazada, bueno, complicaciones relacionadas con la anestesia, sangrado definitivamente, complicaciones cardiovasculares. El sistema cardiovascular de la mujer embarazada cambia completamente a una persona que no está embarazada. El uso de drogas, embolia, probablemente embolia de líquido amniótico en este caso, fiebre, las causas generales como las H y las T y la hipertensión. Esos son los procesos que pueden llevar a una señora embarazada a un arresto cardiorrespiratorio. Bueno, entonces sabemos nosotros que ya si entendimos y aplicamos esto, probablemente vamos a mejorar la supervivencia en este grupo de personas. ¿Cuáles son los cambios más relevantes de ACLS para el año 2020? Bueno, el inicio temprano de la reanimación cardiopulmonar que viene desde 2010, ya las compresiones torácicas son la piedra angular del tratamiento y esto es lo que realmente va a salvar la vida de las personas. Administración temprana de adrenalina, hablamos que en los ritmos desfibrilables tengo que dar 2 minutos primero para luego pensar en adrenalina. En los no desfibrilables yo puedo dar la adrenalina inmediatamente. La retroalimentación audiovisual en tiempo real, esto pues con los equipos de reanimación, intentamos hacer una retroalimentación audiovisual cada vez que estamos dando reanimación. Hay una persona que se encarga de estar no filmando al paciente, sino que filmando al equipo de reanimación para ver su comportamiento y vamos corrigiendo los errores en la marcha. Monitoreo fisiológico de la calidad de la reanimación cardiopulmonar, definitivamente yo tengo que tener presente que el valor de dióxido de carbono acumulado a nivel arterial es indispensable para saber cuál es mi calidad de RCP. No recomendamos, bueno, ACLS no recomienda la desfibrilación secuencial doble, o sea, dar 2 descargas seguidas no está descrito en ningún lado y se prefiere siempre el acceso intravenoso al acceso intraóseo. Accesos intraóseos, pues probablemente en el hospital a veces los colocamos en una persona que es muy difícil de un acceso intravenoso, pero con la ayuda del ultrasonido muchas veces logramos canular una vena periférica de una forma más rápida y segura. El neurodiagnóstico, como lo había mencionado, el uso de imágenes, tomografía, resonancia, electroencefalograma, oximetría regional en nuestro caso, la retroalimentación definitivamente luego de cada evento de arresto cardiorrespiratorio, pues vemos qué es lo que está pasando y se le pone mucho énfasis a la reanimación en el embarazo. Vasopresina, pues no hay ventaja de utilizarla en conjunto con adrenalina.
Los dos fármacos son eficientes y pues no hay beneficio demostrable al mezclarlos. La adrenalina definitivamente es el medicamento por excelencia en arresto cardiorrespiratorio, tan pronto como sea posible, en presencia de un ritmo no desfibrilable, por favor, eso es importantísimo. Si el ritmo es desfibrilable, si vamos a dar adrenalina, no es que no vaya a servir, pero no tenemos el corazón lleno de sangre como para pensar que puede dar el efecto que nosotros pretendemos. Mejor impacto en la administración en intervalos más tardíos. Habíamos hablado que la adrenalina tiene una vida media que va de 3 a 5 minutos, entonces cada 4 minutos o cada 2 ciclos es lo prudente en administrar adrenalina. Hablábamos del CO2, nosotros tenemos que lograr un promedio de 10 milímetros de mercurio de variación del CO2 después de 20 minutos y con eso pues hacemos que nos damos cuenta de que damos una reanimación cardiopulmonar eficiente. Si esto no se logra, estamos hablando de que se puede empeorar el pronóstico en general desde el punto de vista neurológico. Entonces, bueno, a lo mejor esto es muy difícil de entender para ustedes o muy poco familiar para ustedes. Yo tengo que saber de que estoy dando compresiones torácicas a un ritmo de 100 a 120 por minuto y yo debo de manejar valores de CO2 que estén en la media para poder saber de que estoy dando una reanimación de calidad. Y pues cuando yo recupero la circulación espontánea, yo esperaría que tengamos unos valores de CO2 bastante más apegados a lo fisiológico para saber de que no tuvimos daño cerebral. Beta bloqueo, se los menciono, probablemente ya esto a ustedes no les va a tocar, pero pues saber de que el beta bloqueo eventualmente puede mejorar la tasa de supervivencia. El uso de esteroides, se habla de utilización de metilprednisolona 40 miligramos o 300 miligramos de hidrocortisona si sospecho que el paciente tuvo un infarto agudo del miocardio. Y pues el ultrasonido, como les había mencionado. Nosotros ya tenemos disponibilidad del ultrasonido y pues hemos aprendido a utilizarlo y nos ayuda mucho a tomar decisiones en tiempo real para saber qué está pasando con nuestro paciente. Hacer una ecocardiografía básica específicamente en un paciente que está en arresto cardíaco nos hace tratar las causas que pueden ser eminentemente reversibles y pues obviamente nos ayuda a saber en qué momento en la reanimación vamos, si el paciente recupera de una forma adecuada la circulación espontánea, a ver que el corazón no quede con un ritmo muy patológico, muy anormal, y por consiguiente pues ya vamos a una mejor seguridad cuando damos los cuidados post-paro cardiorrespiratorio. La desventaja de esto es que es totalmente dependiente de la persona que lo está realizando, ¿verdad? Entonces, afortunadamente la curva de aprendizaje no es tan grande y hemos logrado tener el menor chance de errores. Bueno, en esto se resume qué hacer, tratar la manera después de recuperar la circulación espontánea, saturaciones de oxígeno mayores a 94%, tratar la manera de ver cómo está el CO2 para saber cómo está nuestro cerebro, no hiperventilar, accesos intravenosos, específicamente uso de vasopresores, buscar la causa y manejar presiones arteriales sistólicas por arriba de 90 milímetros de mercurio, el electrocardiograma de 12 derivaciones para ver si el paciente sufrió infarto o no y si amerita una intervención desde el punto de vista de coronariografía para saber si podemos destapar una de las arterias que se pudo haber destapado. Esto solo para que ustedes lo sepan, tenemos el algoritmo para taquicardias en pacientes adultos. Ya esto es para personas que se dedican constantemente a esto, únicamente para que lo sepan. También está el algoritmo de bradicardias. Y pues bueno, en la actualidad nosotros ya contamos con dispositivos que hacen las compresiones torácicas ya programadas a un ritmo de 100 a 120 por minuto, entonces ya no dependemos de que el reanimador se esté cansando o no. Entonces, esto pues en Guatemala ya existe, nosotros en el Hospital San Juan de Dios todavía no lo tenemos. Existe este otro modelo que también pues es programable y provoca las compresiones torácicas de una forma bastante eficiente. Y les quería mencionar, pues con la pandemia recién pasada, nosotros hemos aprendido a lidiar
con una persona con COVID que presenta arresto cardíaco y que eventualmente pues la forma de reanimar cambia un poquito, ¿verdad? Aprendimos a dar reanimación cardiopulmonar en pacientes en decúbito prono, pues definitivamente el porcentaje de sobrevida fue muchísimo menos, pero pues nos enfrentamos a todo esto y afortunadamente pues tenemos la experiencia. Esto hay que protocolizarlo y ver, estandarizarlo y hacer análisis estadístico para ver si lo que estamos hablando es cierto y es válido, ¿verdad? Pero la experiencia la tuvimos y afortunadamente pues en algunos casos logramos revertir el arresto cardíaco y retornar a la circulación espontánea. Los aspectos éticos a considerar, bueno, ¿cuándo voy a interrumpir las maniobras de reanimación? Si estoy hablando de soporte vital básico específicamente en un paro no presenciado. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto tiempo lleva en arresto cardíaco la persona. Que no responda luego de 3 ciclos de descargas. Bueno, estamos hablando de 8 minutos y el paciente no responde, probablemente yo puedo pensar en interrumpir las maniobras o cuando no se hayan administrado descargas. Hablamos al principio que la desfibrilación hace la diferencia, la desfibrilación precoz hace la diferencia, entonces si yo llevo más de 5 minutos, 6 minutos y no logro tener una descarga, probablemente no voy a llegar a ningún lado y este paciente no va a sobrevivir. Cuando estamos hablando de soporte vital avanzado, pues lo mismo, si yo tengo un paro no presenciado, lo mismo, no sé cuánto tiempo estamos en arresto cardíaco. Cuando nadie realiza la reanimación cardiopulmonar luego de 3 minutos, definitivamente también. Y cuando no se logra la circulación espontánea luego de 5 ciclos, estamos hablando más o menos 12 minutos. Yo, en lo personal, hemos tenido la necesidad a veces de cuando creemos de que la persona tiene el chance, es una persona joven, con una patología que eventualmente es totalmente reversible, hemos dado incluso hasta 45 minutos de maniobras, vigilando específicamente la respuesta pupilar, vigilando el CO2, haciendo ultrasonido constantemente para ver qué está pasando con nuestro paciente. Entonces, hemos tenido pues pacientes de 40 minutos de arresto cardíaco que salen caminando al intensivo. Entonces, es muy difícil poderle decir que hay un tiempo específico. Todo va a depender de cuál sea el razonamiento del grupo de reanimación en ese momento, cómo ve uno el pronóstico de la persona y si realmente lo que lo llevó al arresto cardíaco es totalmente reversible. ¿Qué aspectos voy a considerar? Bueno, el intervalo hasta el inicio de la reanimación cardiopulmonar, como les había mencionado, es un paro no presenciado, no sabemos cuánto tiempo llevan en arresto cardíaco, pues eso eventualmente tenemos que tomarlo en cuenta. El intervalo hasta el inicio de la desfibrilación, ya pues como lo había mencionado, las comorbilidades de la persona, no es lo mismo una persona joven que eventualmente hizo un arresto cardíaco por un infarto a una persona de edad, de la tercera edad o de la cuarta edad con muchas enfermedades de base que eventualmente su calidad de vida después del paro cardiorrespiratorio esté mucho más mermada de lo que estaba antes. Y el estado general preparo. Yo pues sé que es una persona que tiene una enfermedad terminal, que estamos pensando que la posibilidad de arresto cardíaco es inminente, pues probablemente yo me plantearé con el grupo de reanimación si realmente merece la pena o no dar la reanimación cardiopulmonar. Con esto no quiero decir que estamos jugando a ser dioses, simple y sencillamente estamos aplicando la lógica en la medicina. Por supuesto, aquí entran muchas cosas y por eso pues se habla de ética, pero pues conforme la experiencia le va dando los casos a uno, se va eligiendo de la mejor manera posible cuándo hacer la reanimación y cuándo no. El tiempo de asistolia, la respuesta a las maniobras, si yo pues sé que el paciente sigue desfibrilándose y no sale, pues probablemente vamos a interrumpir las maniobras. El ritmo inicial es importantísimo. No es lo mismo que un paciente haga bradicardia, le llegue a asistolia a un paciente que eventualmente fibrila de una forma súbita. Y el cansancio del grupo de reanimación. Esto definitivamente es a considerarlo, pues dar 30 minutos, 40 minutos de reanimación cansa. Estamos hablando de un grupo de 8 a 10 personas intercalándonos cada 2 minutos en la secuencia de reanimación. Entonces, muchas veces, luego de 10, 15 minutos ya estamos muy cansados y muy probablemente la calidad de la reanimación no sea la suficiente. Y pues lo ético, ¿verdad? Cuando yo no voy a dar maniobras. Si ya tengo rigor mortis,
¿sí? Si la documentación que precede en el expediente, pues así lo indica. Información familiar o personal, es una persona con una enfermedad terminal o con una enfermedad infectocontagiosa, pues que tiene una muy mala calidad de vida probablemente. La seguridad del grupo de reanimación, pues en un ambiente hospitalario a lo mejor esto no va a suceder. Se supone que en un ambiente hospitalario todo el entorno de la reanimación tiene que ser seguro, pero pues esto probablemente se refiere a un ambiente extra hospitalario como tal. Y pues también esto, ¿verdad? Lo hemos visto con mayor frecuencia, ya personas que tienen tatuado en su cuerpo que no quieren ser reanimados, entonces hay que respetarlo. Ellos se lo tatúan con su sano juicio y por consiguiente pues tenemos que nosotros respetar esa autonomía, aunque creamos que dando reanimación vamos a revertirlo. Si ellos así lo deciden, pues no nos queda otra más que hacerle caso, ¿no? Y bueno, el corazón va a dejar de latir en algún momento, en algunos casos va a ser de una forma muy prematura, y los refuerzos de la reanimación provocan latidos espontáneos en corazones, tratando la manera de preservar el funcionamiento del cerebro. Eso es importantísimo. Y pues si ustedes entendieron, probablemente los equivoqué más. Aquí hay que seguir leyendo. Esto no hace... Va a hacer la diferencia conforme ustedes vayan sabiendo dónde aplicar los puntos que revisamos y tratar la manera de hacer cursos para que su reanimación siempre sea una de alta calidad. Y pues si no podemos ayudar, pues tampoco hagamos más daño. Eso es importantísimo y siempre hay que tenerlo presente. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues definitivamente no queda más que decirles que esto es un curso que está en Guatemala, está avalado por American Heart, lo tiene la representación de la Liga Guatemalteca del Corazón. Ellos son los únicos que pueden certificarlos a ustedes como legos o proveedores de reanimación cardiopulmonar y pues esto es una certificación que hay que recertificarla cada 2 o cada 3 años. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, pues muchísimas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido. Sé que es un tiempo muy largo para poder poner atención, pero espero que haber llegado y que ustedes hayan aprendido los puntos que eventualmente les interesan que lleven fresquitos a la hora de llegar al hospital.